Buenas jornada, ingeniero. Mi nombre es Naomi Jocabel Mayorga Vázquez y yo les voy a hablar sobre las entradas y salidas de Sacaron Oficinaron, que es la caña de azúcar. Las entradas y salidas las dividí por los procesos. Este sería el proceso de campo. Acá como su proceso tengo el tratamiento de las semillas. La entrada sería calor, agua, productos químicos y salida agua, fungicidas, envases y agroquímicos. El siguiente subproceso es el control de malezas. Como entrada tenemos herbicidas, salidas, emisiones dispersas de vapores, entre otros. La siguiente entrada sería el control de plagas. En esto tenemos como entrada especies benéficas, salida generación de bolsa, liberación de especies. El siguiente subproceso sería el control de enfermedades. Acá tenemos variedades como entrada, tratamiento térmico de semillas y uso de variedades resistentes como salida. Los siguientes subprocesos de campo serían la operación de equipos y maquinaria. Acá tenemos la entrada y la salida. Está el riego, drenaje, fertilización y nutrición, que sería la última. En esta tenemos como entrada los fertilizantes, ya pueden ser N, P o K, abonos orgánicos o enmiendas, y como salida tenemos la generación de nitratos, fertilizantes y residuos sólidos. El siguiente proceso sería el proceso de cosecha. En este proceso tenemos el subproceso de concentración de azúcar en el campo o la maduración. Este tiene reguladores de crecimiento, bioestimulantes como entrada, y como salida generación de vertimiento, líquidos en agroquímicos y lavado en equipos. El siguiente sería el proceso de precosecha o quema, que sería el fuego, combustible y entrada, como entrada, y salida calor, residuos de mantenimiento, entre otras salidas. Tenemos la entrada de manejo de residuos de cosecha en el campo. Acá está máquina, combustibles, lubricantes como entrada, y salidas, polvos, residuos vegetales y alteración del suelo en calle de residuos. Estos serían cosechas. Los siguientes sería el proceso de industrialización, elaboración de alimentos, elaboración de azúcar. En este ya es más sobre la elaboración del azúcar, pero los subprocesos de estas entradas y salidas serían la operación de equipos, limpieza de la caña, limpieza en seco, preparación, y acá tenemos igual sobre la industria de elaboración de alimentos y en sí del azúcar. Sería los subprocesos de pesaje, solidificación, calentamiento y clasificación. Y por último, los procesos de industrial, pero de la refinería, que ya serían los últimos. En esto tenemos la cristalización, centrifugación, secado y empaque, pero esto ya va más específico con la caña de azúcar. Con el azúcar en fin. Muchas gracias. Acá les dejo las referencias. El ecosistema de caña de azúcar es un sistema abierto cuya delimitación teórica ocurre en medio de los ambientes de entrada y de salida. El movimiento de sustancias es posible gracias al flujo de energía. En cualquier ecosistema, la energía circula en una dirección. La energía principal que llega al ecosistema de caña de azúcar es desde el Sol, desde el espacio interplanetario, y entra a los organismos de la esfera terrestre. Es captada por todos los organismos autótrofos, o sea, la planta de caña de azúcar, que son todos los que captan y la transforman en energía química en la fotosíntesis. En esta imagen podemos observar el proceso del flujo de energía, donde la luz solar entra junto al dióxido de carbono y el agua a las plantas, que en este caso es la caña de azúcar, y obteniendo un resultado final de oxígeno y alimento para el medio ambiente. Muy buenos días, mi nombre es Sara Elizabeth Palacios Castañeda con el carnet 2013 45656. El día de hoy le voy a hablar sobre las propiedades emergentes de la caña de azúcar. Las propiedades emergentes son todos los atributos de una comunidad que no se aprecian en los individuos o las poblaciones y que hacen evidentes únicamente cuando coexisten poblaciones en un espacio dado. Las propiedades emergentes son las poblaciones como tamaño, densidad, y el tamaño es el número de organismos que compone una población y una medida en su abundancia. Y la densidad es el número de organismos por una área que brinda la información y qué tan cerca, es decir, qué tan apiñados se encuentran los organismos, lo cual da información sobre la intensidad de sus interacciones ecológicas. Por ejemplo, cuando es el cultivo de caña de azúcar, una densidad de 8 individuos por metro cuadrado, seguramente habrá una mayor competencia por los recursos que uno con una densidad de 2 individuos por metro cuadrado. El funcionamiento del ecosistema.
Para empezar, debemos saber que los ecosistemas son objetos complejos cuyas partes interactúan entre sí, imbuidas por el flujo de energía, haciendo posible su funcionamiento. Las interacciones del ecosistema se pueden dar de la siguiente manera: abiótico más biótico, como por ejemplo las plantas con factores como el agua, la luz del sol y los ciclos bioquímicos. Otra interacción que se puede dar es la relación biótico, por ejemplo relaciones tróficas e interacciones entre poblaciones, dando relaciones entre población de plagas y población de plantas. También la interacción entre población de depredadores y población de plagas. Las relaciones tróficas se pueden dar por antagonismo y por simbiosis. Por antagonismo entre depredadores, donde interactúan presa-depredador, como por ejemplo los parásitos y bacterias atacando huevos y larvas de barrenadores. Por simbiosis, por ejemplo el comensalismo, mutualismo y parasitismo. En este último, donde interactúan las plagas y las plantas, y también depredadores y plagas. Otra interacción se puede dar entre abiótico más abiótico, como por ejemplo impactos ambientales del cultivo de caña de azúcar, donde se encuentran los efectos en el suelo, ríos y aguas subterráneas debido al uso de plaguicidas, la compactación del suelo debido al uso intensivo de maquinaria agrícola, la erosión del suelo, las emisiones contaminantes por la práctica de quema de caña de azúcar antes de la cosecha, y empobrecimiento de la diversidad biológica, tanto vegetal y animal, debido a la eliminación de todos los seres vivos por la expansión del monocultivo.